Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una transmisión más de esto que es de Guay Te Orienta, que ustedes ya conocen, nos han estado acompañando a lo largo de muchos meses en estas transmisiones que están dedicadas para nuestra comunidad universitaria y también para el público en general. Hoy, como ustedes lo vieron en su pantalla, vamos a tener el tema retos y oportunidades del joven universitario. La verdad que esta situación actual nos ha puesto y nos ha cambiado de repente el panorama, así que gracias por acompañarnos y gracias por tener a la mano lápiz y papel con toda la información que nos va a brindar la ponente del día de hoy, que es la maestra Graciela Galicia Segura. Ella tiene mucha información sobre este tema, así que quiero darle la bienvenida a ella. Ustedes ahora la ven en pantalla, ella es la maestra Graciela Galicia Segura, a quien saludo. Maestra Galicia, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Miguel. Bien, gracias. Gracias ¿Y por... ustedes cómo están? Bien, pues arrancando una semana, desde la mañana ya leía Semana Patria, Mes Patrio, así que antes de ir a celebrar, antes de preparar estas noches mexicanas, vamos a conocer un poco de lo que son estos retos y oportunidades del joven universitario que usted conoce, ha trabajado mucho tiempo con universitarios, maestra Galicia, así que ella es voz autorizada para compartirnos estos retos y oportunidades. Queremos recordarles a los muchachos, muchachas, padres, orientadores, todos los que nos acompañan en esta transmisión, que nos pueden hacer llegar las dudas, las preguntas, los comentarios que tengan para la maestra Galicia en la sección de comentarios de esta misma transmisión, para que al final de la presentación de la maestra podamos hacerle llegar estas preguntas y entonces ella nos responda todos estos cuestionamientos que tiene. Entonces, maestra Galicia, ¿está usted lista para iniciar? Claro que sí. Pues entonces le voy a pedir a la maestra Galicia que comience a compartirnos su pantalla para que podamos ir disfrutando de esta presentación que ella ha preparado para nosotros. Mientras ustedes en casa, por favor, atentos, lápiz y papel, recuerden, para que podamos tomar nota de todas esta información que tiene para nosotros. Y no quisiera quitarle también tanto el tiempo a la ponente, bueno, solamente recordarle, tenemos una presentación de aproximadamente 45-50 minutos, donde también requerimos la participación de ustedes, el público que nos está viendo, para unas dinámicas que se estarán llevando a cabo, que estará llevando a cabo la maestra Galicia, así que muy atentos por favor. 45 a 50 minutos. Al terminar esta presentación haremos el espacio de la ronda de preguntas y respuestas. Y ahora sí, maestra Galicia, tenemos lista la presentación, tenemos listo todo, así que cámaras y micrófonos, todos suyos, maestra. Bienvenida y gracias por estar aquí con Muchas nosotros. gracias, Miguel. Buenas tardes a los jóvenes, estudiantes, a profesores, orientadores y a público en general. Voy a tener el enorme placer de poderles compartir esta conferencia que la titulé Oportunidades y desafíos para el estudiante universitario. Entonces vamos a seguir. Um, Tengo aquí alguna cuestión de que no. Este, Aquí, a ver, tenemos una situación ahí un poquito con el compartir de la pantalla, no se preocupen amigos, los estamos resolviendo. La maestra ahorita nuevamente nos comparte su pantalla y entonces ahora sí estamos ahí viendo que funciona, arrancamos. Recuerden que a veces la tecnología, bueno, la tecnología no tiene palabra y de repente nos falla, nos hace algunas jugadas, pero bueno, ustedes a ver, ahí están más que estoy. eso. Sí, Bueno, exactamente, la podemos ver en bueno, modo de presentación, por favor, maestra, sí. y Nada más vamos que aquí, revisando algunas cuestiones. si nos tiene un poco. Ok, un poquito de... Ok, sí, ahí podría ser. Y entonces, ahora sí,
Arrancamos nuevamente, le regreso las cámaras y los micrófonos, maestra. Gracias. Bueno, jóvenes, vamos a empezar. Tengo preparada esta conferencia en 3 escenarios: el escenario de la juventud, el escenario de la escuela y el escenario del trabajo. Y vamos viendo aquí que ustedes como jóvenes están enfrentando a paradojas del nuevo ciclo. Que ustedes se preguntarán, ¿qué es una paradoja? Son tensiones o contradicciones. Por un lado, el mundo actual les ofrece a ustedes amplias avances en el plano educativo, tecnológico y cultural, pero por el otro, ustedes se están enfrentando a cruentas realidades avaladas y potencializadas por la dinámica del capital, que les va a implicar a ustedes grandes desafíos, grandes retos. Pero por otro lado, es la mirada que ustedes tengan, el acercamiento para que estos desafíos se conviertan en oportunidades. Y bueno, es importante ver que ustedes se van a mover en contextos cambiantes y desiguales. No son homogéneos, no son iguales para todos. Y entonces una oportunidad es que ustedes puedan construir sus trayectorias de vida. En este caso es una trayectoria educacional. Y esa es una oportunidad. Y un reto, cómo ustedes asumen su condición juvenil, que esto va a marcar itinerarios para la vida adulta. Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco. En cuanto vamos a empezar al escenario de la juventud, antes de que ustedes sean estudiantes y más adelante futuros profesionistas, son ustedes jóvenes. Y entonces una buena pregunta sería, ¿y ustedes qué hacen con su juventud? ¿O qué están haciendo con su juventud? Y para empezar vamos a ver, bueno, de qué se trata este concepto de la juventud. Es una etapa temporal y transitoria donde se van a producir sentimientos de identificación colectivos, identificación con un otro semejante a ustedes, otro joven. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta etapa temporal? Pues que ustedes van a buscar un modo de ser distinto al resto de todos los actores sociales, especialmente con el mundo adulto. Y ustedes van a encontrar o van a lograr un estilo de vida propio. Y bueno, ¿y cómo lo logran? Ustedes también se pueden preguntar, bueno, esta juventud va a cobrar significancia a partir de 2 factores muy importantes, que va a ser la apropiación de un territorio y la independencia. ¿Y a qué se refiere apropiación del territorio? Pues se refiere, más que a un territorio físico, que es importante, se refiere a un territorio simbólico. ¿Y qué podríamos decir? Un territorio en generaciones pasadas, pues podría ser la escuela, podría ser la plaza pública donde nos reunimos, y en este caso el territorio ahora son las redes sociales. Entonces vamos con el segundo, es el itinerario de la independencia. ¿Qué es la independencia? Pues es donde se forma el pensamiento propio, sus propios ideales, sus sueños, sus aspiraciones, pero sobre todo lo que tienen ustedes en común con los demás jóvenes es que hay una divergencia con el mundo adulto. A veces no quisieran saber mucho del mundo adulto. Y entonces el sujeto juvenil se ha distinguido históricamente por su divergencia. Son pocos los aspectos en los que en este momento coinciden con el mundo adulto. Entonces, esto es lo que estamos viendo, que el sujeto joven va a tener diversas formas de expresar esa condición juvenil, y para irse pues independizando se va un poco alejando de este mundo de los padres, de los maestros, de las instituciones. Y bueno, ¿qué es lo que cobra también importancia en este itinerario de la independencia? Pues la amistad, el enamoramiento, el amor, pero también ustedes nos darán cuenta de los opuestos, sus desencuentros con el otro. Entonces, esto lo puse subrayado porque es algo que caracteriza a los jóvenes. Y bueno, esta independencia también está muy de la mano con la autonomía. Y ustedes dirán, ¿y qué es la autonomía? ¿Sería igual que la independencia? Pues la independencia
se sostiene o se soporta en la autonomía. Auto quiere decir sí mismo, no mía, norma. Bueno, su actuar quiere decir que su actuar sigue sus propios criterios, la de ustedes. Ustedes ya van incorporando las leyes, el lenguaje, los valores, los ideales, pero no se incorporan, sí, de la sociedad, de las personas más significativas para ustedes, pero ustedes van haciendo una selección y entonces ustedes ya van a actuar de acuerdo a sus propios criterios, con independencia de la opinión de los otros. Y también significa, por tal motivo, hacerse cargo de sus acciones, de sus decisiones y de las respectivas consecuencias. Por ejemplo, un caso de elección de carrera. Cuando no logran todavía una independencia o una autonomía, dicen, si se equivocan, tuvo la culpa mi amigo, mi novia, mis papás, el maestro. No, en este caso es asumir la acción que llevamos a cabo, la decisión y sus consecuencias. Entonces también hay otra cuestión, no se trata que sea solamente algo muy serio, sino también que vaya en el orden del placer, del agrado, de las satisfacciones. Y entonces esta autonomía significa también aprender a tolerar la frustración, a pensar que no todo se puede conseguir en un momento, y también vamos aprendiendo a diferir gratificaciones que de pronto decimos las quiero ahorita, inmediatamente. Entonces vamos aprendiendo a postergarla por otras de orden superior. Y entonces hasta aquí les voy a hacer una pregunta, un ejercicio. Ustedes, jóvenes, ¿cómo sienten las tendencias, esto de las paradojas, entre todos los beneficios que tiene ahorita la sociedad, les ofrece, y cuáles no? Entonces, que ustedes vayan haciendo este ejercicio y vayan pensándolo, y entonces vayan escribiendo en el chat para que yo pueda también ir viendo cómo van procesando. Y seguimos con el escenario de la juventud. Ahora vamos viendo oportunidades, desafíos, o podremos llamarlos retos. En las oportunidades, los jóvenes han crecido y se han socializado con un mejor acceso a la educación, que probablemente la mayoría, sus padres tenían menos acceso a la educación o menos grados que los que ustedes tienen. Ustedes como jóvenes también gozan de más acceso a la información y a la tecnología, y tienen una baja probabilidad de enfermedades. Hablando ahorita, pues, digamos que en el contexto excepcional de la pandemia, pues todos estamos en riesgo, pero en cuestión de los jóvenes, ustedes tienen menos probabilidad de enfermarse. Pero ¿cuáles serían los desafíos? Viéndolo así como estamos en estas oportunidades, sí tienen mejor acceso a la educación, pero tienen menos oportunidades de empleo. ¿Por qué? Pues porque hay mucha competencia y los requisitos de formación y de habilidades profesionales son muy amplias las que se le exigen. Bien, tienen acceso a las TICs, pero tienen menor poder en cuanto a su ciudadanía. Y en cuanto a que, por un lado, tienen baja probabilidad de enfermedades, estas condiciones que decíamos sociales, se ha visto que tienen mayor prevalencia de suicidios, omisiones y agresiones físicas. Entonces, esa es una cuestión importante. Seguimos con el escenario de la escuela, pero ahora vamos a ver en cuanto al acceso a la integración al sistema universitario. Entonces, aquí vamos viendo la imagen de este joven, pues que está así como, sí se puede, ¿no? Entonces, una es poder pasar el examen de admisión cuando ustedes van a ingresar a una universidad pública, o en su caso, si son alumnos ya de la institución, como es el caso de la UNAM, van a ser por pase reglamentado. Cuando ustedes logran entrar a esta escuela, ustedes van con la expectativa de entrar a una buena escuela, y esto va a generar muchas expectativas. El orgullo de pertenecer a un bachillerato, a una licenciatura, a una facultad,
Y entonces esto es muy importante porque se despliega un horizonte de vastas oportunidades, de diferentes visiones del mundo en cada joven que ingresa, y la pluralidad que hay, pues eso los va enriqueciendo. Entonces, esa es por una parte. Y también esta formación, si es algo que ustedes eligen, bien informados y bien analizada, entonces va a ser una formación gratificante por sí mismo y van a poder disfrutar del conocimiento. Entonces vamos con la siguiente. Ahora vamos con el escenario de la escuela y los cambios en el ambiente de aprendizaje. Entonces les estoy señalando cómo son estos cambios. Era presencial, ahora lo estamos viviendo, que estamos aprendiendo a distancia. En la primera vamos a ver que hay cambios. Está la unidad básica del espacio educativo, era el aula y la clase. Ahí nosotros hacíamos un grupo en cierto horario y tomábamos la clase. Ahora estamos transitando a una aula virtual donde existen modelos pedagógicos nuevos, y entonces ya no es solamente la aula física como veíamos, sino ahora entramos a todo lo digital. Y estos modelos pedagógicos seguramente ustedes están aprendiendo, y nosotros también, los adultos. Por ejemplo, la animación, los portafolios, los relatos digitales, las webcams, y este acceso a la aula virtual por lo regular es muy flexible a cualquier hora y desde cualquier lugar. Otro cambio sería en la enseñanza presencial. Ahora la distancia sería la unidad básica de acción, que era el lenguaje oral y escritural. El profesor era el que exponía predominantemente, y ahora estamos viendo en este cambio un lenguaje iconográfico, donde predomina la imagen y el audio, y hay variados sistemas de representación visual. Entonces, también cómo estamos viviendo este cambio, donde no tenemos la presencia física, el lenguaje como sujetos del lenguaje, que tenemos diferentes y al mismo tiempo expectativas compartidas. Ahora lo que media son los medios digitales, y teníamos un horario de clase como unidad básica de tiempo, y ahora podemos comunicarnos desde cualquier punto a través de diferentes plataformas. Entonces sí estamos viendo que se están presentando estos cambios. Ahora vamos y seguimos en esto. Oportunidades y retos. En esta contingencia, pues también es importante cuál ha sido su experiencia, y me gustaría que ustedes también vayan pensando, para que esto sea más interactivo, cómo han estado atravesando estos cambios. Y bueno, voy diciéndoles, una oportunidad, nos dicen estas nuevas tecnologías, es tener un sistema educativo basado en un teletodo. Pero un reto es que toda la población que vamos a estar en este sistema educativo tenemos que estar totalmente conectados y con una infraestructura digital, pero no siempre va a ser homogénea. Hay brechas digitales, no siempre se cuenta con esta infraestructura. Este es el gran reto. Otro aspecto es este aprendizaje remoto se está probando como nunca antes, y les está permitiendo a ustedes tener una instrucción sin importar el lugar de residencia. Pero un reto es que nos lleva a pensar y articular diferentes preguntas, es que si la escuela debe cambiar, eso sin duda está pasando, sino cómo deberían de ser estos cambios, a quién deben de beneficiar, a las grandes empresas tecnológicas privadas o a los alumnos. Ahí estaría el debate, empezando por ustedes y por los docentes y por todos los actores sociales de la educación. Otro aspecto es una experimentación esto de la educación a distancia, en línea, es a gran escala y no necesita el requisito de proximidad física. Eso es una gran oportunidad, pero un reto es en cuanto al saber. En el pasado reciente, el saber lo íbamos a buscar al campo del otro.
Al campo del otro son los docentes, donde nosotros valorábamos la presencia del docente. Él era un personaje de autoridad y de respeto, y era el que posee el conocimiento, y entonces interactuábamos. Entonces ahora solamente es por imagen y por audio a distancia. Entonces es provisional estas condiciones que estamos, y es excepcional. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces vamos con otra oportunidad. Nosotros podemos ejercer nuestra ciudadanía, nuestros derechos, nuestras obligaciones, para ser tomados en cuenta en las decisiones políticas, y en este caso en cuanto a la educación. Pero un reto es que en un futuro cada uno de nuestros movimientos, cada una de nuestras palabras, de nuestras relaciones, se pueden rastrear y extraer datos. Y esto con algunos gobiernos y con los gigantes tecnológicos, con o sin nuestro consentimiento. Entonces esto también hay que estarlo cuidando, y es importante. Otro aspecto, estos gigantes tecnológicos también tienen la creencia de que no hay ningún problema que la tecnología no pueda solucionar, pero lo que nos estamos dando cuenta y lo que vivimos cada uno es que existen desigualdades sociales y que es importante tomarlas en cuenta. ¿Cuál sería la homogenización social, la infraestructura pedagógica y la calidad educativa? A lo mejor les suena muy teórico, pero tiene que ver, voy a poner un ejemplo, en que los planes de estudios no son iguales para todas las instituciones educativas, no todos tienen la infraestructura, por ejemplo, laboratorios, por ejemplo, de química, de biología, o la cuestión de pedagógica tampoco es homogénea, y la calidad educativa en cómo nos evalúan. Entonces son una serie de dimensiones que hay que tomar en cuenta y que también hay que preguntarnos de qué se trata. Otro aspecto es, como oportunidad nos dicen, podemos perseguir la ilusión de un conocimiento ilimitado, disponible, pero con muy poco esfuerzo. Pero lo que estamos viendo es que, bueno, sí tenemos más facilidad de entrar a todos los bancos de información, a tomar clases, pero también el conocimiento es un factor clave para el desarrollo del país. Y este conocimiento, en lugar de agotarse con el uso que le damos, lo que nos obliga a estar actualizándonos y a contemplar una educación a lo largo de la vida. Educación para el entretenimiento, educación para la vida y educación para la futura profesión. Entonces, ese es un aspecto importante que yo les quiero compartir. Otro, como oportunidad, ya no es necesario tener un libro impreso en favor de un énfasis por la tecnología digital, pero no podemos olvidar que la lectura y la escritura son claves para el aprendizaje, y por lo tanto hay que promoverlas como habilidades para nosotros y para la vida. Entonces no podemos también dejar de valorar estas herramientas culturales, estas habilidades. Y bueno, seguimos con el escenario de la escuela. A lo mejor es lo que yo les quiero compartir, pero se me hace que es importante. ¿Qué es ser universitario? Y como ustedes ven ahí, es una categoría social que va a proyectar sentidos de pertenencia, identidad, y entonces nos incluimos a un colectivo. Y bueno, ahí tenemos quien ha trabajado esta noción. Pero para tener un mejor desempeño es pertinente asumir esa condición universitaria, porque va a ser permanente, no es solamente provisional, no es transitoria, y no solamente corresponde a una etapa de vida de ser estudiante. Ser universitario es que lo asumimos para toda la vida, ¿no? Porque va más allá de los muros universitarios. Es necesario que ustedes como jóvenes visualicen y tengan presente que esta noción
se inscribe y guarda relaciones profundas y significativas en el aquí y el ahora en su formación, pero más adelante en el campo y en el mercado de trabajo, que va a ser el desempeño que tengan ustedes en la sociedad. Entonces, como ven, este calificativo es muy importante, ¿no? Nos está pidiendo una formación en cuanto a las áreas de conocimiento, una curiosidad científica y crítica y una sólida formación en nuestra disciplina de conocimiento y nuestra cultura general, que el doctor Pablo González Casanova nos dice que tiene que ser una cultura humanista. Y bueno, ustedes como actores de la educación tienen derecho a ejercer un empleo, ¿no? Eso es muy importante. Y entonces eso es en relación a la noción de ser universitario. Y seguimos con lo de la escuela. Ahora, ¿qué nos dicen? Nos están pidiendo cuestiones que desde ahorita podemos ir a abordar. ¿Qué serían estas, digamos, requisitos que nos están pidiendo? Que podemos adquirir un conocimiento técnico y científico acorde a los más avanzados conocimientos, pero también un manejo de la tecnología y de la informática y el dominio de lenguas extranjeras. Entonces, el reto es avanzar en este camino desde el bachillerato y luego en la licenciatura. Y esos serían los retos, tener curiosidad científica por lo que nos interesa, lo que nos apasiona, lo que nos gusta, y que sea una formación altamente actualizada y crítica, y que atengamos también las cuestiones de las variables culturales, sociales, políticas del país, lo que pasa en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestra alcaldía, en nuestro país, que ya vamos poco a poco viendo estas cuestiones, y van a ser las habilidades profesionales que nosotros vamos construyendo y que nos van a apoyar, sostener en todo lo que va a ser nuestro ejercicio profesional. Bueno, igual sigo con el escenario de la escuela. Esto es en relación al saber, el deseo de saber, muchachos. El saber como objeto, antes nosotros íbamos a buscarlo, como les había comentado, al campo del otro, el maestro como mediador pedagógico. El saber era depositado en los adultos, esos seres hablantes que eran los educadores. La mediación de educadores y padres era necesario para acceder al saber, al conocimiento, y valorábamos la experiencia del profesor en el ámbito de la docencia, en el ámbito de su trabajo y de su vida. Pero hoy la incidencia de lo digital y del mundo virtual van tomando un papel protagónico en el acceso del saber. Actualmente se dispone de forma automática en la simple demanda de formularle al internet lo que vamos buscando, y eso es importante, es una ayuda, pero también es importante la relación que ustedes como estudiantes guardan con el saber, con amar el deseo del saber, no del conocimiento, sino de saber más allá. Entonces el acceso del saber, vuelvo a insistir, estaba mediado por los otros. Ahora toma protagonismo el mundo virtual, y entonces esa transición, como la vamos viviendo. Entonces hasta ahí, muchachos, vamos a hacer como un descanso y vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Un momentito, por favor. Vamos al escenario del trabajo. Bueno, vamos viendo que amplios sectores juveniles tienen obstáculos para el logro de este itinerario o esta ruta del trabajo. Entonces ahí tenemos varias imágenes que pues hablan mucho.
El empleo es un bien deseado pero escaso, y ahora más que nunca con esta contingencia se ha acentuado, y vemos que una salida es el subempleo, el autoempleo. Otros aspectos que, bueno, dan cuenta las encuestas como INEGI, es que muchos jóvenes tienen que emigrar, otros tantos buscan el empleo informal, y otros, sobre todo los jóvenes, tienen itinerarios rotos, es decir, que está roto el itinerario de la escuela o está roto el itinerario del trabajo, y en los llamados ninis. Pero hay otro mucho más grave, que es la confusión en torno a los valores decisivos. Sectores también de la juventud se enrolan en la delincuencia organizada, y entonces ese es un riesgo, un reto que está ahí presente, y que también para nosotros es no dejarlo de ver, de poder también como preguntarse, hacerse unas preguntas y buscar salidas también. Y seguimos ahora igual en el escenario del trabajo. Hay oportunidades y hay desafíos de la vida moderna. A los jóvenes en el trabajo se les va a requerir ciertas capacidades, ya egresando, o muchos que empiezan antes de terminar la carrera para incorporarse al trabajo. Uno bien importante, y que eso sí quiero que lo tengan presente por los que están ya terminando la carrera o están a la mitad, o los que están decidiendo pues por una licenciatura: la capacidad de sí mismos para maniobrar en diferentes contextos y demandas. Y ahorita vamos viendo cuáles son estas demandas y la cualificación, competencia y tecnología, que son cualificaciones, habilidades, competencias y experiencia, que esa es la cualificación, y ahora que le llaman competencia, pero esta noción es en el orden del trabajo, pero nosotros la estamos viendo ahorita en el orden de la educación y la tecnología. Entonces, esos son los dos grandes retos que los vamos a ir desplegando. ¿Cuáles serían estas calificaciones y competencias profesionales? Una actitud alerta frente al cambio. Entonces aquí nos van a estar diciendo que uno tiene que tener decisiones y tomarlas sobre la marcha, ir aprendiendo. Por ejemplo, ahorita nosotros con esta educación en línea, estas videoconferencias, vamos tomando decisiones sobre la marcha y vamos aprendiendo, ¿no? También se requiere de un trabajo colaborativo y trabajo interdisciplinario. Ahora no solamente se trabaja en escenarios con profesionales de nuestro mismo campo, sino de otros campos. Entonces, nosotros ya no trabajamos individualmente, sino estamos alrededor de varias disciplinas, de varios profesionales, y también en escenarios cambiantes. Entonces, tanto teoría, metodología y técnicas no van a ser solamente de nuestra disciplina, sino de otras. También se requiere un profesional especializado, pero más versátil, que cuente con diversas capacidades y un dominio de mayor cantidad de conocimientos y habilidades. Y la que sigue es reciclarse a todo lo largo de su vida profesional. Generaciones pasadas entrábamos a un trabajo y en ese trabajo durábamos muchos años y hasta nos jubilábamos, hasta no jubilarse. Ahora no, ahora son por proyectos que pueden durar un año, pueden durar meses. Entonces sí, irnos preparando, porque ese es el contexto, pero irnos preparando desde ahorita cómo hacerlo, ¿no? Y también formarnos en liderazgo grupal o corporativo. Ustedes son líderes para ciertas áreas, no vamos a decir lo podemos todo,
pero sí identificando nuestras habilidades, nuestras competencias y cómo nos vamos identificando esos liderazgos y los vamos fortaleciendo y los vamos promoviendo. Y bueno, la futura profesional y el ejercicio de la ciudadanía son muy importantes que los conozcamos para que podamos nosotros incidir en nuestro desempeño profesional y en nuestra sociedad. Bueno, muchachos, y las conclusiones a las que quiero arribar, así como un resumen. ¿Cómo ustedes asumen la condición juvenil? Antes que estudiantes son jóvenes. ¿Y cómo la asumimos? Vamos a retomar nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas y sobre todo el deseo. ¿Pero el deseo de qué? De saber. Y nuestros propios deseos como jóvenes. 2. Es bien importante establecer alianzas con los semejantes, sobre todo con los que son sus compañeros de clase, sus compañeros del bachillerato, de la licenciatura. El amor por el saber, por la amistad y contemplando la pareja en el futuro. Y ir identificando sus itinerarios juveniles, la autonomía, la independencia y la escuela, el trabajo y la familia. Tomar decisiones bien informadas, bien analizadas y reflexionadas. Empezar a trabajar en un proyecto educativo, ejercer sus potencialidades que están ahí, su ciudadanía y sobre todo ser actores protagónicos y no solamente beneficiarios. Es decir, lo que ustedes nos puedan decir. Entonces, esas serían las conclusiones a las que estoy arribando. Y bueno, les doy gracias por su atención. Y entonces ahora sí me gustaría pasar a recoger sus opiniones o este ejercicio que les hice, les planteé cómo poder articular esas preguntas. Entonces me gustaría escucharlos. Claro que sí. Muchas gracias, maestra Graciela Galicia, por esta información. En un momento más vamos a estar viendo en pantalla, bueno, lo voy a poner un poquito más grande, el correo de contacto de la maestra Graciela Galicia, para que si alguno de ustedes quiere ponerse en contacto con ella, allí está esta información. Es el correo que nos puede... que nos comparte ella. Es muy sencillo para que lo anoten y esperamos recibir todas estas preguntas. Ya tenemos algunas, entonces queremos saber, porque la pandemia nos ha movido mucho. Creo que ya sí, de por sí, los jóvenes y las jóvenes tienen muchos retos, ¿no? Y a veces muchos obstáculos con esta pandemia se hacen un poco más grande, pero se tiene el acompañamiento de la universidad y también se tiene el acompañamiento de los compañeros orientadores para que puedan ir superando estos retos. Hay preguntas, por ejemplo, que nos dice Dora García. Ella dice: sí, claro, grandes retos y oportunidades de nuestros jóvenes estudiantes en todos los niveles. Gran responsabilidad tenemos todos. Es un comentario que nos hace. Hay una pregunta que nos dice: maestra Graciela, ¿cree que sea necesario realizar un nuevo esquema de enseñanza-aprendizaje pensando ya en un nuevo futuro para las nuevas generaciones en cuestión de pandemias? Y hay otra pregunta que nos dice Sara Cruz Velasco. Maestra Galicia, coincido en que el escenario para los jóvenes es históricamente complejo y los efectos devastadores de la pandemia son la pérdida de oportunidades de trabajo, de educación y acceso a los servicios básicos. ¿Qué podemos aportar desde la orientación educativa? A ver, ¿qué podríamos responder? Y en ese sentido creo que tenemos ya notaron tal vez el correo de la maestra Galicia, así que le pido a la maestra si podemos regresar
a su cámara, por favor, maestra, para que la veamos y podamos tener este espacio. Ahí está. Ya la, ya la tenemos a ella, entonces ahí está, entonces para que nos dé respuesta a estas interrogantes que nos hacen, sobre todo son compañeros orientadores que dicen cómo podemos apoyar a los muchachos, nosotros desde nuestra trinchera, por decirlo así. Adelante, maestra. Sí, voy a contestar la primera pregunta de ir pensando en el futuro, en la educación. Yo tengo la oportunidad de trabajar con los jóvenes a distancia y ahorita estoy recordando una cuestión que yo le preguntaba a un joven del Politécnico, un ingeniero, y decía que a él le estaba costando, y eso que está en la cuestión de ingeniería, de sí poder interactuar con sus maestros, hacer las tareas, pero él valoraba, no es lo mismo estar a distancia que el contenido que tengamos lo podemos preguntar, tener retroalimentación, y en ese momento tenemos la oportunidad de la mediación docente del maestro. Entonces él reflexionaba de sus compañeros, decía como estrategias, porque ellos están en este momento experimentando esta problemática. Es decir, tener preparado ya el software, porque están las tareas, pero presenciales, pero no es lo mismo las tareas presenciales que ser traducidas a línea, a distancia. Entonces esa era una observación que tenía. La otra, decía, mis compañeros, muchos sí tenemos, pero también hay compañeros que no tienen una computadora personal, que también no les llega el internet, no tienen de banda ancha, y es muy difícil, y para muchos otros no cuentan con el servicio de internet o no hay señales. Entonces ahí sí estamos viendo que ellos mismos, si uno interactúa con el sujeto juvenil, el sujeto estudiante, vamos a estar viendo un diagnóstico diferenciado de diferentes segmentos. Y también la otra importante que yo creo, que es que no es homogéneo, los sectores no son homogéneos. Sí podríamos ver lo que ya nos está diciendo un investigador, Sarabi. Él nos habla de la escuela acotada, de los jóvenes que tienen las oportunidades en infraestructura material, pero también en infraestructura pedagógica. Entonces, ¿cómo se evalúan? Si son unas evaluaciones donde podemos ver que se despliega todas las potencialidades, las capacidades del joven, o solamente son cuestiones estandarizadas. Entonces sí es no solamente plantear estas cuestiones de la enseñanza desde una postura de quien toma las decisiones, sino tener involucrado a todos los actores de la educación, que serían los docentes, que serían los propios alumnos, los padres de familia, pensando en todas estas dimensiones de la calidad educativa, de la infraestructura, y de si hay contextos desiguales, si hay brechas también digitales también. Eso es muy importante. Y bueno, voy con la otra pregunta o comentario. Históricamente muy complejo el trabajo para los jóvenes, para el itinerario de la educación y para el acceso. Sí, también uno está con los jóvenes preguntándoles, pero también tratando de ver qué hay de las noticias, de los propios profesores, y entonces
hay una preocupación, hay una incertidumbre, sobre todo qué va a pasar con los jóvenes que deserten de la escuela, y no solamente a nivel de educación media superior, sino en educación básica. Muchos padres de familia están batallando con la cuestión del empleo, entonces sí tienen que ver en cuestiones tan básicas como la alimentación, la salud, las viviendas y todo lo que representa la educación ahora, el buscar trabajo, o muchos que no tienen trabajo, son básicas, que están pensando en eso, y que sí son poblaciones vulnerables que van a tener y tienen ahorita esos grandes retos, como poderse conectar en línea. Si bien está la televisión, son esfuerzos, pero no son suficientes. Y como yo les digo, el ir a buscar, el saber al campo del otro, no es solamente la televisión. Aquí sí hay que valorar la mediación pedagógica y, por ejemplo, en este caso de la orientación educativa, el gran esfuerzo que está haciendo la dependencia por ofrecer estas videoconferencias, pero también es importante escucharlos, la escucha del orientador educativo. El orientador educativo tiene que ser un orientador advertido que no tenemos, que hacemos mucho, pero que en nuestras manos lo que sí podemos hacer es escuchar al otro, escuchar al estudiante, escuchar a los docentes, a los tutores, debatir, poner en la mesa lo que está sucediendo, cómo están atravesando los jóvenes esta contingencia, pero también nosotros cómo estamos atravesando, y cómo esta pandemia ha trastocado nuestra vida cotidiana, y qué podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer? Yo empezaría, antes que tener soluciones, es poder articular la pregunta, una pregunta que nos lleva a decir qué problemáticas son, y cuando ya podemos hacer ese interrogante, esa pregunta, ese planteamiento del problema, desde el momento en que nosotros lo estamos visualizando, lo estamos simbolizando, lo ponemos en lenguaje, lo compartimos, pues entonces podemos encontrar vías de solución, pero empezar por plantear el problema. Y en orientación educativa, vuelvo a insistir, la escucha. El orientador está advertido que no tiene el saber, que desconocemos, pero que estamos en la mejor disposición para plantear cuestionamientos los más apremiantes, y entre todos los actores de la educación caminar por algo. De acuerdo. ¿Hay alguna otra? Sí, hay preguntas, y sobre todo considero que hay muchas inquietudes desde la figura del orientador educativo, porque no crean que el reto solamente se ha venido para los jóvenes universitarios, también para los orientadores, para ellos que hacen ese acompañamiento que hacía mención la maestra, y por eso tenemos preguntas de ellos. Hay una pregunta que dice, maestra Galicia, ¿considera entonces que los perfiles de egreso en las profesiones dependerán del tipo de filosofía o de la posición sociopolítica de las instituciones? ¿Qué camino deberán tomar ahora? Es algo que también se tendrá que cuestionar hacia las instituciones. Hay saludos también que agradecen esta presentación. Tenemos también un comentario de Magda González. Ella dice: información muy interesante. Estamos ante una juventud altamente capacitada y con escasas oportunidades de empleo. La pregunta es, ¿cómo podemos apoyarlos como padres?
En el caso de los maestros, ¿cómo se les puede apoyar? Y bueno, también ya usted nos adelantaba, maestra, en el caso de ser orientador, ¿cómo apoyamos a estos jóvenes que tienen justamente una alta capacitación, pero que son escasas estas oportunidades de empleo? Vamos con esas dos preguntas, maestra. Sí. Este, Trataré de contestar a la de los perfiles de egreso. Sí, los perfiles del egreso, pues se nos está pidiendo, por un lado, se les está pidiendo a los jóvenes, por un lado, cierta, la adquisición de conocimiento, de habilidades, de competencias, este, las que tienen adquiridas en la formación, y por el otro las que requiere el trabajo. Pero para empezar, ¿hay trabajo? Sería cuestión de preguntar, ¿hay trabajo? Entonces ahí es algo muy complejo, porque cómo vinculamos, porque la universidad, su misión es formar universitarios, profesionistas con sólidos conocimientos, con el conocimiento más innovador y más avanzado, pero por el otro lado, pues tendríamos que estar viendo, o sea, tendría que estar buscando, articulando con el trabajo, con el empleo. Y ahí es cuestión de políticas sociales, y más allá, a quien le correspondería es trabajar sobre las políticas públicas. Pero sí estamos viendo que los jóvenes sí tendrían que estarse desde un principio informándose sobre estos nuevos perfiles. Y hay cuestiones como en la cuestión de si tiene que ver con la ética o los valores, o en este caso estas políticas, qué perfiles nos están pidiendo en un mundo global que todos los países estamos vinculados con la economía, y es una economía muy dinámica, donde dependemos mucho de estas cuestiones. Y entonces yo rescataría el planteamiento de Recalcati, que dice él, ¿qué sujetos estamos formando? ¿Qué sujetos de la educación estamos formando? Y también esa sería una pregunta para orientadores y para los jóvenes. Yo les preguntaría, ¿cuál es el rostro de la escuela hoy? ¿Cuál es el rostro de los jóvenes hoy? ¿Cuál es el rostro de la economía hoy? ¿Y cuál es el rostro del trabajo? ¿Y qué plantea él? Bueno, ¿qué perfiles tenemos? Perfiles en cuanto él pone ahí. En un pasado había una alianza entre los padres y los docentes, donde sí se valoraba la autoridad y el respeto de esta autoridad, que es el docente, como el supuesto que posee el sujeto del supuesto saber. Y ahora como que va decayendo, como que hay un ocaso, porque el protagonismo va por el otro lado. Pero entonces, ¿qué perfil tendrían que tener? Un sujeto que lo único o lo prioritario es como un ordenador que tiene que estarse en mantenimiento, actualizado, donde todo tiene que ver con las competencias, y un sujeto exitoso que está del lado del sistema, en el sistema económico de los ganadores y no de los perdedores, o tiene que ser un sujeto que valore algo muy importante,
¿Qué valores? El valor de la educación, donde no solamente es un robot, sino es un sujeto del lenguaje. Y cuando digo un sujeto del lenguaje, quiere decir que somos sujetos hablantes y que uno ingresa al campo del otro, nos interesa el otro. Entonces ahorita creo que es importante preocuparse por el otro, por ser empáticos, por el bien común. Y también ahí sería una pregunta, pues, ¿cuál es el bien? ¿Cuál sería el bien o los bienes? Y entonces sí tendría que ser, y ahí también estoy retomando a Pablo González Casanova, pues esta cuestión del humano, pero y del sujeto, del sujeto humano. Entonces, valorarnos como sujetos, como lazo social donde nos importa lo que le pasa al otro. Y entonces ahí también nos llevaría a retomar, a volver a valorar a la filosofía. Entonces sí, no como sujetos del lenguaje, como sujeto social, no podemos estar abstraídos de lo que no solamente en el conocimiento, en la tecnología, y no podemos estar desprovistos de ser sujetos sociales y de todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces sí retomo a estos dos educadores, filósofos, analistas, acerca de este perfil que habrá que volverlo a discutir, que volverlo a poner en la mesa, de poderlo hablar, de poder debatir. Eso sería. De acuerdo. Gracias, gracias maestra. Hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos motivar a los jóvenes para ir en busca de su pasión, para ser proactivos y tener iniciativa en su vida? Y, Pues eso es a lo que voy. Es interpelar al joven. Cada caso es único. Y entonces, la escucha de nosotros. Vuelvo a reiterar, el orientador advertido, que tiene que interpelar al sujeto joven, o sea, el joven tiene que enunciarnos hacia dónde va, qué es lo que lo mueve, lo que lo empuja, lo entusiasma, y cuál es lo que lo bloquea, lo que lo limita, lo que lo inhibe. Es el joven. Nosotros tendremos que ir a ver cuáles son los sujetos de la orientación. No puede uno anticipadamente decir es por acá, sino interpelar al joven. Y eso es una cuestión que a veces cuesta mucho, ¿no? Como un poco desprenderse uno de que uno posee el todo, y más bien es esto, un poquito guardar esa distancia, y si bien uno tiene estos soportes, pero tiene uno que apelar al decir del joven. de acuerdo, maestra. Mire, estaba viendo aquí un comentario que nos hace Sofi Hernández de Iniciación Universitaria de la Prepa 2. Ella agradece, dice muy buena información, saludos. Y me viene a la mente un poco, usted mencionaba el ejercicio de la ciudadanía por parte de los jóvenes. En el caso de estos muchachos que están en iniciación universitaria, ¿qué mensaje le daría a ellos y también a los padres cuando a veces viene el comentario de mientras vivas en mi casa te sometes a mis reglas, y pareciera que ese ejercicio de la ciudadanía se queda pospuesto hasta que podamos independizarnos, hasta que ya no estemos bajo las leyes de los padres? ¿Qué mensaje le daría
a los papás para que pudieran apoyar a sus hijos en el ejercicio de esta ciudadanía y también, por ejemplo, a Sofi que nos está viendo para que se vaya preparando? ¿Qué podríamos decirles en este caso, maestra Galicia? Sofi, pues muchos saludos, Sofi. Muy interesante tu pregunta. Mira, por un lado, tenía en cuanto a los, digamos que derechos y obligaciones de ser ciudadano, eh, tiene que ver y está vinculado con la independencia y con la autonomía. Por un lado, el joven de pronto dice, yo, déjame hacer mi vida, quiero ser libre. Y recuerdo, te pongo un ejemplo de un muchacho que decía, que estaba yo atendiendo atención individual, y después de trabajar mucho, él decía, no sé qué hacer con mi libertad, no sé qué hacer con... Antes yo tenía mis horarios, que iba a la escuela, hacía mi trabajo, iba yo a jugar los fines de semana y, entre familia, pero ahora no sé qué hacer con mi libertad, y eso le creaba mucha incertidumbre. Entonces, en este sentido, tiene que ver con como sujeto juvenil, cómo asumir todas estas, pues, también son contradicciones. Eh, por lo regular teníamos un horario, pero estamos cambiando, el joven va cambiando, antes el adolescente, y está en un movimiento muy importante, porque se despliega una serie de procesos cognitivos, pero también sociales y también amorosos. La familia, por un lado, sigue siendo la red más importante, el apoyo más importante para ellos, sobre todo económico, de la casa, de la escuela, apoyándolos en la escuela. Pero el joven también quiere tener, digamos, otros lazos sociales, y otros lazos sociales serían los compañeros de la escuela, los amigos, los novios, las novias. Pero por el otro, ellos saben que aún todavía necesitan de los padres, y los padres están haciendo su trabajo, ¿no? Apoyando al hijo, poniendo todavía orden, porque todavía son hijos de familia, y sí, irles enseñando a tener responsabilidades al joven, y que él vaya probando sus propias responsabilidades, haciéndose cargo de él mismo en algunos aspectos, pero en muchos otros todavía no. Todavía voltean como el niño que aprende a caminar, que está aprendiendo ya conquistando la locomoción, y todavía voltea a ver si alguien lo está respaldando, lo está cuidando. Así los jóvenes también todavía tienen que voltear a los padres para apoyarse, y no solamente en las cuestiones económicas, o en este caso de los espacios vitales, sino también del lazo social y también del afectivo. Los papás, como están siendo importantes, pero van cobrando importancia fuera de la familia, pues otros sujetos jóvenes que vienen siendo muy importantes, y poco a poco van logrando conquistar la autonomía, la independencia, y desde luego el sujeto joven siempre va a ir reivindicar sus derechos, pero también tiene que incorporar sus obligaciones. Y cuando digo incorporar, también va incorporando cómo el papá y la mamá lo cuidaban, cómo el papá y la mamá decidían, resolvían, y cómo se hacían cargo de esas decisiones. Entonces, el sujeto joven más adelante ya no va a tener que tener forzosamente la compañía de papá o de mamá, sino ya los incorpora y selecciona, y va seleccionando. Es un proceso lento, cuidadoso, que con el tiempo pues va logrando el propio sujeto joven cuidarse,
asumir que ya va siendo adulto joven y tampoco ser tan riguroso, sino como en una de las diapositivas, que uno se puede equivocar, pero tiene uno que asumir que uno toma esa decisión y que se equivocó y cómo uno corrige. Y también otra, que no siempre se puede todo. Hay algunas cosas que sí podemos y otras que no, y que nos van a costar más esfuerzo, más dedicación, y así sucesivamente. Entonces, Sofi, espero que te haya yo contestado. Claro, claro que sí, maestra. Esta información les va a ser de utilidad. Hay una aclaración que nos hacen el doctor Angulo Borja que dice, cuando pregunté sobre el perfil de egreso, me refería a si son diferentes los egresados, por ejemplo, del TEC de Monterrey, a los egresados de la UNAM. ¿Y a qué cree que corresponda esa situación? Ajá. Este, eh, Vuelvo a poner la referencia de Sarabi, ¿sí? Es un investigador del ISUE. Él nos está hablando de la escuela acotada. Entonces, ahí él tiene una investigación y yo lo estoy retomando. Él habla así de los perfiles por ejemplo, de una escuela privada, de una escuela pública, y entonces él habla de la infraestructura, sí material, y sí de una infraestructura pedagógica, que quienes están más favorecidos en estas cuestiones, sobre todo materiales, y también de infraestructura tecnológica, son las escuelas, sí, que tienen mejores recursos. En eso hay. Y en cuanto a la calidad educativa, pues él también hace precisiones. Entonces sí son dos perfiles bien importantes, porque, bueno, y ahí sí también podría yo decirle, digamos que una aportación de estas investigaciones es en cuanto a los perfiles. En los perfiles de estas instituciones privadas es en cuanto al liderazgo, desde la educación básica y sobre todo ya a nivel superior, hay un énfasis y un ejercicio y una promover casi al 100% el liderazgo, ¿sí? La coordinación o formarlos, Sarabi dice, en esa cuestión de liderazgo como jefes, como empresarios. Entonces ahí sí hay una gran diferencia a una institución pública que tiene que ver más con otros valores que tienen que ver con lo social, y con la equidad y con la justicia social. Entonces, pues sí hay perfiles muy diferenciados. Y lo puede consultar. Perfecto, maestra Galicia. Otra pregunta dice, en el caso de los alumnos que llevan una enseñanza especial, ¿cómo se ve su futuro en el aprendizaje y en el desarrollo personal? ¿Hay alguna expectativa que tenga, alguna idea, maestra Galicia? A ver si me repites la pregunta. ¿A qué Claro. se refiere con Sí, especial? en el caso de los alumnos con enseñanza especial, no sé si pudiera estar haciendo referencia tal vez a esta pregunta a aquellas personas que presentan una discapacidad. Sí, pero su pregunta, si Dice, la pudiera ¿cómo? plantear nuevamente. Ok, para ver ahí que nos hagan este planteamiento entonces, nuevamente, por favor, ahí a este televidente que nos hizo llegar esta pregunta, nos piden que si puede compartir nuevamente su correo electrónico, maestra Galicia. Claro que sí, se los dicto es muy sencillo. G de gato, S de saco, arroba unam.mx. Perfecto. GS. GS.
Qué Es muy sencillo. sencillo, muy Está sencillo. súper, súper sencillo, la verdad. Tengo comentarios, tengo algunas, quisiera rescatar la mayoría de sus preguntas. Alina Aduana dice, bueno, nos estaba siguiendo ella ya desde el inicio de esta transmisión. Dice, muchas gracias maestra Graciela por su ponencia y orientación educativa, por brindarnos esta información. Muchísimas gracias maestra. Gracias. Pues esto es para ustedes. Quisiera retomar más preguntas que tengan. Quisiera esperar también esta pregunta del televidente que nos hacía cuestionamientos sobre estas personas con, con una discapacidad. Pero vamos a plantearla así, maestra. Ujú. Eh, los retos son aún más para estas personas que presentan una discapacidad. Yo, bueno, no soy experta en educación especial, pero creo que eh, llevando pues sí, como decimos, una educación acorde con estas personas con capacidades diferentes, se pueden potencializar este, todo lo que el sujeto pueda hacer y bueno, hasta donde se pueda hacer en cuanto a la dotación natural, potencializarla al máximo y probablemente pues alcance pues a cubrir como cualquier otro alumno regular. Eso es lo que, eso es lo que yo creo. Ahí también, bueno, yo retomaría, um, hay un autor muy importante o dos más bien, está Vygotsky y todos los seguidores de Vygotsky, está un simpatizante de la escuela sociocultural que sería Brunner, y Brunner eso es lo que dice: si nosotros trabajamos con los sujetos y les acercamos a ellos toda la cultura, y si la educación la vemos como un foro cultural, y todas estas herramientas serían las herramientas culturales que tiene acceso este sujeto, se pueden hacer grandes cosas. Eso es un planteamiento que hace Brunner, el neoyorquino, y que también lo retoma de Lev Vygotsky. Entonces, la actividad y las herramientas culturales son herramientas psicológicas que pueden potencializar al sujeto en su aprendizaje, en su vivir, y sobre todo pues el Vygotsky habla de estas dos, digamos que dos grandes ramas, que sería el pensamiento y el lenguaje. Entonces sí le podemos apoyar a un sujeto con capacidades diferentes a partir de acercarle la cultura y ver a la educación como un foro cultural. Eso Perfecto. sería. Miren, nos está llegando justamente la aclaración de este televidente. Dice el hacer referencia a ver, para buscar bien en su pregunta. Él dice, en el caso de los alumnos con una enseñanza especial o que presentan algún déficit de atención o hiperactividad, ¿cómo se ve su futuro en el aprendizaje? Híjole, bastante compleja la Sí, pregunta. sí. Bueno, no sé si con esa respuesta que di ya le estaría yo contestando, pero la otra, bueno, también trabajar, no sé qué sujetos sean, si son niños, si son adolescentes, los que tengan este problema de déficit de atención.
a veces tiene que ver, o más bien yo diría, tiene que ver también con la dinámica del sujeto en relación con la familia. Y tiene que ver con un saber en el orden de lo desconocido, y que tendría que trabajar, sí, con el apoyo de esto que les digo, de acercarles todas las herramientas culturales, pero también trabajar en el orden del sujeto, de su familia, de él como sujeto. ¿Qué pasa? Que en ese orden hay un déficit de atención. Tiene que ver con los procesos de atención, saturado de tantas cosas que no se logran a veces simbolizar, y que en este caso yo les diría que recurrieran pues a ese apoyo psicológico, y que nos da muchas herramientas, estrategias clínicas. Pues sí, sería el psicoanálisis, porque tiene un trabajo muy grande, muy grande para apoyar a los niños con déficit de atención. Entonces, cómo el niño pueda simbolizar todo aquello que está ahí y que siempre está circulando, y que no logra simbolizar para centrarlo, para poner como un orden, y él pueda atender lo que en ese momento se le demanda, como seguir instrucciones, como escuchar al otro, y no sabemos si a él lo han escuchado. Entonces ahí también sería un apoyo importante trabajar, sí, también la cuestión pedagógica, pero también en otro tipo de orden del propio sujeto. Perfecto. Gracias, maestra, por su respuesta. Ruth de la Rosa nos dice, los perfiles de egreso están contemplados en el plan de estudios, que integran las necesidades del país, estas necesidades económicas, políticas, educativas, sociales, entre otras, y en el plano internacional también. Pero también se incorpora la filosofía institucional, por ejemplo, un modelo educativo. Entonces así es como se van integrando, y es la parte de cómo se integran los planes en nuestra máxima casa de estudios en la UNAM, ¿no? Otro comentario lo dice el doctor Angulo Borja, justamente, la educación enfrenta un gran reto, porque con la inclusión se integran personas con discapacidad. Así que las instituciones modifican su infraestructura y sus procesos de enseñanza-aprendizaje, así como los recursos didácticos. Es muy complejo, que justamente ha iniciado esta transformación la universidad ya desde hace bastantes años. Aún el reto es muy grande, claro, faltan muchas tareas por hacer, pero está este proceso de inclusión, ¿no? De aquí que tenemos la unidad de atención a personas con discapacidad, la UNAPDI. Entonces hay mucho que se tiene que trabajar, pero también el reto viene en la parte individual, en la parte familiar, y nosotros como institución, que tenemos que estar trabajando, perdón. Eh, Nos dicen es que a veces se confunde este TDA con niños talento, porque el sistema educativo aún no está preparado para ellos. Por eso es que se confunde, hay mucho que trabajar, la verdad. Aún así, este tema viene la parte de retos y oportunidades del joven universitario, pero estos retos involucran la parte de las instituciones y la parte de los orientadores. Me agradó que tenemos muchos orientadores que están aquí haciendo cuestionamientos a la maestra Galicia para saber también ellos cómo van a apoyar. Y en este sentido, bueno, el tiempo se nos termina, vamos llegando al final, pero yo no quiero despedirme sin antes pedirle un mensaje de cierre a la maestra Galicia Segura para todos los televidentes que nos están viendo. Consideremos que nos están viendo, ya lo vimos con el caso de Sofi, que desde iniciación universitaria nos está viendo, una joven
que también padres de familia nos pueden estar viendo, maestra, y también orientadores. Quisiera que les enviara un mensaje de cierre a ellos con esta idea de retos y oportunidades. Bueno, pues les agradezco su asistencia, les agradezco sus preguntas, sus dudas, sus participaciones. Se ve el interés que tienen y están preocupados por los problemas educativos. Yo preparé esta conferencia para jóvenes. Son estudiantes, pero antes que son jóvenes. Entonces, eso es algo que les quiero decir. Trabajar con jóvenes es muy complejo, es una situación compleja para ellos, pero por el otro lado hay un despliegue de potencialidades. Los jóvenes tuvimos un bono demográfico que como capital cultural hay que atenderlos, y sí quiero decirles que sí tienen retos, pero también hay grandes oportunidades, y sobre todo que no olviden nunca sus sueños y que no olviden el deseo de desear. A los orientadores, tutores, padres de familia, que escuchen a sus hijos, que puedan platicar, conversar, y que la otra cuestión es, tienen una oportunidad de acercarse a esta dependencia de GOAE, y poder también platicar con nosotros, apoyarlos en su trayectoria educativa, en el bachillerato, a nivel superior, y los de iniciación también. Si bien tienen sus servicios, nosotros los podemos atender igual para el público en general, para los estudiantes. Y con todo gusto estamos para atenderlos. Y muchas gracias por su asistencia. Sí, muchas gracias por escucharme. Gracias a usted, maestra Graciela Galicia Segura. Gracias por haber compartido con nosotros esta información, todas estas oportunidades, estos retos, estas sugerencias, también la bibliografía que nos estuvo compartiendo a lo largo de su presentación, que va a ser de gran apoyo para salir adelante de esta situación que en algún comentario decía históricamente para los jóvenes y las jóvenes es pesado, y con esta situación como una pandemia pareciera que es un poco más, pero con este apoyo, con esta información que usted nos brinda, nos da esperanza, nos da aliento para decir se puede salir adelante y estos retos se pueden superar, y saber que se tiene la capacidad de enfrentar todavía retos más grandes que va a presentar la vida, la verdad, y el ámbito laboral más adelante. Así que muchas gracias, maestra Graciela Galicia Segura. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, que estuvo con nosotros. Maestra, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel, muchas gracias al equipo, a la dirección. Muchas gracias. Muchos saludos. Que tenga muy buena tarde. Hasta luego. Buena tarde, Miguel. Que estés bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, nosotros nos despedimos de esta transmisión también, recordándoles que tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 12 del mediodía, con temas que están dirigidos para todos ustedes, universitarios, universitarias, y también para la familia, para padres, madres, orientadores, para todos ustedes. Tenemos más con este ciclo de videoconferencias de GOAE Te Orienta. Recuerden que si quieren conocer un poco más de lo que hacemos en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, pueden visitar la página www.dgoae.mx.
www.unam.mx. Es la página de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, donde conocerán más. Recuerden que también este video se queda en este Facebook, Orientación y Atención Educativa, por si ustedes llegaron tarde o por si quieren revivir lo que nos compartió la maestra Galicia en su presentación. Tenemos muchos videos de los ciclos pasados también y de los videos que forman parte de este tercer ciclo aquí, Orientación y Atención Educativa. Y recuerden que si está en la medida de sus posibilidades, por favor, quédate en casa. Quédate en casa. A la distancia, abraza a los tuyos. Tenemos diversos medios por los cuales podemos contactarnos, muchas redes sociales y también muchas plataformas. Pero si no lo puedes hacer, si necesitas salir a la calle, entonces te pedimos, por favor, ponte puma y ponte el cubrebocas, para que entonces nos cuidemos y salgamos más rápido de esta situación por la que estamos pasando. Cuídate mucho, recuerda que la UNAM no se detiene, la UNAM en tu casa a través de estas videoconferencias. Gracias por estar con nosotros, yo soy Miguel González y los espero el próximo lunes con más de esta orientación, de este ciclo de Guada Te Orienta. Muchas gracias y hasta pronto a través de la orientación educativa. Gracias.